Y sin más, yo quiero presentar a mi hermano y compañero de milicia, el pastor Eladio Ramos. Ahí lo tenemos. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Pastor Carlos. Es un privilegio estar nuevamente ante estos micrófonos y estas cámaras. Y gracias a la audiencia, que veo que hay bastantes personas conectadas por ahí. Es un privilegio estar con ustedes y vamos a diseminar esta palabra gloriosa en este día para su beneficio. Qué bueno, pastor. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos en este día a compartir la segunda parte del estudio, el día postrero, parte 2. Cuéntenos, pastor, le entrego el micrófono para que nos haga una introducción, un preámbulo para que podamos entrar a este estudio. Amén. Muchas gracias, Pastor. Bueno, la semana pasada hablamos de que el día postrero es el último día, es el día cuando ocurre la resurrección de los justos. Es una resurrección donde se levantarán todos los que esperaron en el Señor desde el Antiguo Testamento, desde allá, desde los tiempos de Moisés por allá. Y ahí se levantan todos los elegidos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y, por supuesto, trascendiendo y pasando a esta generación que estamos ahora, incluyendo a nosotros, los que estamos aquí, que somos los últimos que vamos por ahí. En esa resurrección se levantan todos y en Primera de Tesalonicenses 4 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después él explica y dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Me gusta esa expresión, para que recibamos al Señor en el aire. Cuando está hablando de aire, está hablando de que estamos debajo de la estratosfera, estamos dentro de la atmósfera, donde hay oxígeno, donde hay aire. Y ahí, en una forma visible, Dios se manifiesta para que todos sus hijos lo vean. Pero en esta noche, el enfoque no es ese. El enfoque es que cuando Él baja a las nubes, cuando hay la primera resurrección, cuando somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué pasa después de eso? ¿Usted se ha preguntado qué pasa? Pues esa parte, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, en el verso 6, el apóstol Pablo explica y dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora, aquí viene: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí está el propósito de su venida también. Verso 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, hablando del hijo de perdición, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que creyeron. Y ahí aparece un paréntesis. Pablo explica y dice: nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, esa parrusia, ese advenimiento, esa aparición del Señor, precedida por la resurrección de todos los muertos y por la transformación de todos los elegidos que están vivos, después de eso, Él viene a la tierra a cumplir un propósito. Hay personas que han pensado que Dios se ha desatendido de esta tierra. No olvidemos que esta tierra, el salmista decía: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta es su tierra. Las cosas aquí no están muy buenas. Y él viene con sus hijos para esta tierra, para establecer un reino milenial. Pero antes de eso, va a haber una transformación de este planeta, va a haber una limpieza,
Y pastor, yo soy de los que pienso que también van a repartir algunas bofetaditas por ahí y van a poner a la tierra y a regirla con vara de hierro, que eso lo vamos a ver más adelante. Quiere decir, pastor, que en esa aparición que estuvimos hablando, en esa venida, en estudios pasados, sucede cuando aparezca el Señor, hablamos de una resurrección de los muertos en Cristo resucitarán primero, conforme a Tesalonicenses. Hablamos también de una transformación de aquello que estén vivos del cuerpo. En otras palabras, los que están muertos y los que están vivos van a recibir un cuerpo transformado, un cuerpo de resurrección. Eso está prometido. Eso Jesucristo, imagínense que lo adoptó. Ese cuerpo fue adoptado y se nos dio el Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu hasta la posesión adquirida. Claro, Jesucristo ya la adquirió, pero hay un pago que esperamos, aguardamos esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero en esta noche usted está hablando de que aparte de eso, también en esa aparición va a haber un pago. Va a haber un juicio sobre los que no creyeron. Nosotros hemos venido hablando a través de muchos estudios, muchos años, que en este mundo hay dos simientes. Y la Biblia es clara cuando en Romanos capítulo 9, verso 21 y 22 dice que hay vasos de ira preparados para destrucción. Quiere decir que hay hombres y mujeres que Dios los soporta y los soporta y los ha soportado, pero llega un tiempo en que van a recibir su paga. Estas personas, si usted lee con detenimiento y estudia, estas personas aborrecedores de lo bueno, estas personas no tienen el Espíritu Santo, estas personas atentan contra las potestades superiores, no tienen ese deseo de buscar a Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces se les llama, la Biblia los llama cizaña, los llama hijos del diablo, los llama hijos de perdición, vasos para destrucción. Entonces estas personas que caminan por las calles, viven en las comunidades y los barrios, fueron creados, porque Dios fue que creó todo ser humano, e inclusive el diablo lo creó para destruir. Estas personas un día van a ser destruidas. Y ahí el justo juicio de Dios se va a manifestar. ¿Se ha preguntado usted, bueno, ¿y qué va a pasar con la gente mala en este mundo? ¿Será que van a seguir siendo malos? No. Dios traerá justa retribución el día de la venganza contra esta simiente. ¿Es así, pastor? Lo acabas de decir en las palabras más magistrales que yo podría utilizar. Pero el asunto aquí es que la gente pues ven a un Dios de amor, ven a un Dios de misericordia. Hoy, pastor, usted y yo estábamos hablando hoy de que Él es un Dios de amor, pero cuando sus hijos desobedecemos, sí. Oiga, el amor se va por una esquinita, ¿oyó? Y el Señor saca la vara y comienza a disciplinar. Sí. Y yo digo, si eso es para los hijos, bueno, la palabra dice que si eso es para los hijos, el juicio comienza por la casa. Imagínese usted. Entonces, yo quiero que usted trate de poner esto en perspectiva otra vez. El Señor desciende en las nubes, los muertos en Cristo resucitaron, vienen con Él, nosotros los que quedamos vivos fuimos transformados y ahora viene un ejército para abajo. ¿Y por qué mejor? Mire, yo lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, oiga el verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Mire, ese es un detalle que usted tiene que agarrar, porque cuando habla de lino finísimo, blanco y resplandeciente y limpio, se está refiriendo a gente que en otro tiempo no estuvieron limpios. A ver si usted me sigue ahí. Porque los ángeles siempre han estado bien. Pero aquí está diciendo que viene un ejército del cielo de lino, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían a él en caballos blancos,
y de su boca, de la boca de Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. O sea, aquí hay un detalle importante, pastor. Él viene a establecer un reino a esta tierra, y él no viene como vino la otra vez, que venía como el corderito, que nació en un pesebre, que el diablo pues lo tentó y jugó con él un poco. No, no, no. Esta vez que él viene con una espada que le sale de la boca, que es la palabra cortante. Y este poderoso rey viene a juzgar a la tierra. Se acabaron los abusos aquí abajo. Se acabaron ya las injusticias aquí abajo. ¿Sabes por qué él viene a juzgar y a enderezar esto? Porque él va a establecer aquí un reino milenial. Va a estar 1000 años aquí. Nosotros vamos a estar en esta tierra con él 1000 años. Va a ser una tierra transformada. Cuando el profeta Isaías habla de esos tiempos, ¿sabe lo que dice? Dice que el león volverá a comer hierba. Dice que el niño jugará a la cueva del áspid. Dice que el lobo y el cordero van a dormir juntos otra vez. O sea, el desbalance que hubo en la naturaleza va a ser restaurado otra vez. El paraíso que se perdió va a ser restaurado. Y yo espero ese día con ansia. Y vamos a seguir abundando porque mira, no va a ser un tiempo fácil para los que queden aquí. Va a ser un tiempo fácil y bueno para la iglesia de Jesucristo, para todos los predestinados escogidos antes de la fundación del mundo, para todos los resucitados que viven entre la cuarta y la tercera dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que son visibles y son invisibles. Que ahora usted, el tiempo no lo afecta, la distancia no lo afecta, la muerte dejó de ser para usted. Usted ya no muere, usted es un ser indestructible como lo es Dios mismo, que dice que él resucitó como sacerdote perfecto con una vida indestructible. Pero todo esto va a estar ocurriendo, pero él viene a enderezar cuentas aquí abajo. Aquí viene a poner las cosas en orden. Y van a haber muchas muertes. Hay una parte ahí en Apocalipsis que habla, que dice que un gran terremoto que se llevó la tercera parte de los seres vivientes. Imagínate tú, estamos hablando de, aquí tenemos unos 7, 8 billones. La tercera parte serían como unos 3.5 billones. O sea, va a ser un cataclismo y un tiempo de destrucción tan horrible que esta tierra jamás ha visto. La destrucción que va a haber, pero esa destrucción, como decía Jeremías, que antes de edificar hay que primero tumbar todo. Pues él viene a tumbar todo para después reedificar todo esto, para entonces establecer su reino con el pueblo de Israel y con nosotros, su iglesia. Pastor, y estamos hablando ahí de la simiente. Es ese pueblo que va a ser destruido, es la simiente de Satanás. No, ningún elegido, todos los elegidos, los predestinados van a ser salvos. Bueno, somos salvos. Tendremos un cuerpo. Lo que el pastor estaba hablando, yo me imagino que algunos de los que dudan, ¿verdad? Siempre hay personas que dudan y se cuestionan y tienen sus mentes limitadas. Dicen, bueno, ¿y cómo será eso? Yo con cuerpo glorificado. Mire, sencillo. ¿Cómo está el cuerpo de Jesucristo ahora? ¿Está glorificado? Sí. Ah, bueno, pues un cuerpo semejante al de la gloria suya. Por eso fue que él resucitó, para que viéramos ese ejemplo. Él es el primogénito de toda creación. Como Él es, así somos nosotros. Y como Él es, así seremos en ese cuerpo también. Tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ahora, escuche bien. Muchas personas tienen a un Dios limitado. Tienen en su mente un concepto de un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y sí, nuestro Dios es un Dios de amor y de múltiples misericordias. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Pero también nuestro Dios es justo. Usted no le puede quitar la justicia del carácter de Dios. Y así como Dios es amor, Él es fuego consumidor. Y como Él es justo, Él tuvo que matar ese cuerpo llamado Jesús, su Hijo. Porque en ese cuerpo llevó las enemistades. Y dice que el mismo Padre tuvo que desatenderlo, tuvo que abandonarlo a la muerte. Pues de la misma manera,
Dios tiene que ser justo con el hijo de perdición. Dios tiene que ser justo con aquel que rechaza su palabra, aquel que no acepta su evangelio. Entonces, estas personas van a recibir justa retribución. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en segunda carta a Tesalónica, Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, esto es una raza. Esto es una raza de gente. Esta es la simiente del diablo. Estos son gente que están en la política, están en los medios de comunicación, están en la mafia, están en la están hasta en la iglesia, están metidos. Muchos de ellos que no tienen el espíritu, son lobos vestidos de oveja. Esa gente son las que promueven esta agenda de pecado en los diferentes países. Entonces, son gente que van a recibir justa retribución. Como decía el pastor, Dios tiene que limpiar esta tierra. Va a limpiar esta tierra. Viene una nueva tierra. Vamos a reinar con Jesucristo. Vamos a gobernar juntamente con Él, donde no habrá ya más memoria del impío. No habrá más esta simiente. ¿Usted se imagina, hermano y hermana, estar viviendo para siempre con el Señor sin un cuerpo de debilidad, sin gente mala, sin enfermedades, sin lágrimas? ¿Usted se imagina donde el león estará con el leopardo y con la oveja? Y no va a haber, aún la naturaleza no va a estar en pecado. La naturaleza va a estar sin pecado. Hermano, como lo creó Dios al principio, volverá eso nuevamente y estaremos para siempre con el Señor, con cuerpos glorificados. Bendito es su nombre, aleluya. Dice Josué Arroyo que esto me da fuerza, dice. Eso, qué lindo. Mire, hermano, usted no puede vivir sin esta esperanza. Usted a esta hora tampoco puede estar luchando por la salvación. Mire, abandone esas prácticas que no están correctas. Usted no tiene que andar ni guerreando con el diablo, ni en guerras espirituales. No ande preparándose para la venida del Señor tampoco. Oiga, esto que le estoy diciendo es radical. ¿Sabe por qué? Porque Él ya te preparó. Tú estás preparado. Si estuviéramos en la iglesia, yo le diría, dígale al que está a su lado, yo estoy preparado. Usted está preparado. Pero el asunto aquí es que usted tiene que hacer esto, la esperanza bendita de su vida. Este es el momento cuando cesarán los dolores, cuando cesará todo lo que lo aqueja a usted en esta vida. Pastor, no faltan las tribulaciones diariamente, aún en los justos. Hay tribulaciones, hay situaciones que nos llegan diariamente y siempre hay algo que trata de quitarte la paz. Pero cuando tú piensas en este consuelo de que un día Él va a venir a hacer justicia. Y hablando de la justicia, mira cómo dice Isaías, el capítulo 63, en el verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, él le contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ese es Dios mismo que le contesta. Y él le pregunta y le dice, ¿y por qué es rojo tu vestido y tus ropas están como las que han pisado un lagar? Un lagar es un barril donde meten muchas uvas. En Francia lo hacen, en España. Y en ese barril se metían la gente y todavía se meten con vestiduras altas, ¿no? Y ahí ellos empiezan a moler las uvas con los pies. ¿Qué pasa? Que las uvas comienzan a molerse y así es que hacen para sacar el vino. Entonces, ese moler de las uvas, cuando las pisan, ¿qué pasa? Que ellas salpican el vestido de la persona que lo está haciendo. Eso era una costumbre y es una costumbre que se celebra en muchos países europeos. Pues aquí el profeta está haciendo más o menos eso. Le dice, ¿por qué tus vestiduras están como el que ha pisado un lagar? Y él le contesta y le dice,
he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Aquí es que yo quiero que usted entienda. Hay personas que le atribuyen esto al año 70. Bueno, en el año 70 Jesucristo no bajó del cielo a establecer un reino. Esto no ha sucedido. Esta es una profecía que todavía está por suceder. Y me encanta lo que le contesta en el verso 4 de Isaías 63. Le dice, estoy haciendo esto porque el día de la venganza está en mi corazón, y ese mismo día el año de mis redimidos ha llegado. Ahí usted ve cómo paralelamente el juicio y la misericordia están presentes. Aleluya. Obviamente, la misericordia, la resurrección y la transformación fueron el último paso de esa redención de la posesión adquirida que se nos prometió a nosotros, se nos dio. Pero después que entramos a esa gloria con un semejante cuerpo al de la gloria de Él, como dice Filipenses 3:21, ahora Él comienza a pisar este lagar. Y mire, en el verso que yo leí de Apocalipsis, en el verso 19, en el verso 15, cuando yo dije que le salía una espada de su boca aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y dice después, y él en esa venida, en ese descenso, en ese caballo blanco, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Qué lindo eso. Se parece a la película cuando el macho de la película rescata a la muchacha y mata al dragón. Pues mire, Dios primero rescata a la muchacha, que es su iglesia, pero después viene a repartir cabezazos para todo el mundo. En esta tierra van a sentir lo que es el juicio de Dios. En Apocalipsis hay un verso que dice que los hombres, cuando lo vieron que venía, dice que le rogaban a las piedras que cayeran sobre ellos para esconderlos del rostro de aquel que venía. Te voy a decir una cosa. Yo preferiría, si el diablo estuviera vivo, yo prefiero tener de enemigo al diablo y no a Dios. ¿Oíste? Porque cuando Dios viene con su ira, no hay quien se pueda sostener delante de él. Pastor, ¿qué escritura tiene por ahí que lo veo? No, es que tengo la mente corriendo a millón, pastor, porque, por ejemplo, primero, tú lo hablaste claro, Apocalipsis habla de que él pisa el lagar del vino del furor. Y en Isaías dice lo mismo, ha pisado el lagar. Quiere decir que está hablando de lo que se profetiza en Isaías, se está confirmando en Apocalipsis. Entonces, hay un concepto cuando la gente oye de que el juicio de Dios, de que la ira de Dios, de que la venganza de Dios. Mire, hermano, se ha predicado esto de una manera tan tergiversada, donde ponen en tela de juicio la salvación de la iglesia. Y hermano, si usted no se comporta, si usted no se porta bien, si usted no busca la santidad, si usted no hace esto, usted puede, la ira de Dios viene sobre ti y terminas en el infierno. Y entonces empiezan a traer unas doctrinas de Hollywood que no tienen base bíblica para tratar de explicar un Dios vengativo. Pero todo esto que estamos hablando hasta aquí no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos exentos de esta manifestación de Dios. Los hijos de Dios vamos a estar con cuerpos glorificados. Vamos a estar resucitados de los muertos y los que estén vivos con cuerpos glorificados. Ahora, usted tiene que entender, como dijo el pastor Eladio, que cuando Dios le da ira, mire, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor y Dios tiene ira. Estoy hablando nuevo pacto. Por eso que Pablo dice que Él nos libra a nosotros, a la iglesia, de la ira venidera. ¿De qué ira venidera? Pues que viene una ira. Viene la ira y contra el hijo de perdición. Pero a nosotros la iglesia nos va a librar de esa ira venidera. Entonces, ¿cómo se manifestó la ira de Dios en el pasado? Miren, en el año 70, que el pastor Eladio lo mencionó, esa no es la venida, la aparición
de Jesucristo, donde los muertos serán resucitados y donde seremos transformados. Pero allí se manifestó la ira de Dios. Como se manifestó la ira de Dios y la venganza de Dios allá cuando el pueblo babilónico destruyó a través de Nabucodonosor el templo de Jerusalén y llevaron cautivo al pueblo Israel. Esa era la ira de Dios. Y así consecutivamente hubo momentos donde la ira de Dios se manifestó en su pueblo por causa de su desobediencia. Pero en este momento, también al final de los tiempos, en el día postrero, también se va a manifestar la ira de Dios contra el hijo de perdición. Dios tiene que ser justo. Hermano, no le da a usted gozo saber que aunque la ira de Dios se va a manifestar contra el hombre inicuo de pecado, a usted no lo va a tocar. Usted, que es un elegido de Dios, usted va a estar guardado con un cuerpo glorificado juntamente con Jesucristo y va a ver la justicia de Dios. ¿No le da paz saber eso? Que sus hijos, su familia va a estar guardada. Oiga, hermano, si esas palabras no lo alientan a usted, yo no sé qué lo puede alentar. Pastor. Amén. Sí, por eso el apóstol Pablo, cuando le habló a los romanos en el capítulo 8, él lo dijo, comenzó diciendo, mire, las presentes tribulaciones que tenemos, eso no tiene comparación con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Y ahí mismo te dice que no hay nada que te pueda separar del amor de Jesucristo, ni ángeles, ni principados, ni tribulación. No crea que usted no va a ser probado también. Viene un tiempo bien difícil para esta tierra. Viene un tiempo cuando tu fe va a ser probada. Se va a poner peor que lo que está ahora, ¿viste? Se va a poner bien difícil, se va a poner, van a ser unos días de tumulto, unos días complicados. Y por eso es que tú tienes que agarrarte de esa palabra, ¡Santo! Tienes que agarrarte de esa cota de justicia que te hace libre a ti. Y que mira, cuando lleguen esos momentos, tú tienes que estar firme. Tú tienes que agarrarte del Señor y van a venir cosas difíciles. Posiblemente tú tengas que confrontar cosas bien complicadas. Y ya se vislumbra, pastor, la economía está cambiando, los tiempos están cambiando, la ciencia se está aumentando y todas las cosas están cambiando. Mira, el sistema bancario, el sistema monetario, hay una serie de cosas que se están desenlazando, que a veces yo miro y yo digo, wow, a la verdad que nosotros no habíamos visto nada comparado con lo que está ocurriendo. Se pondrá peor. No te voy a decir que se va a poner mejor, se va a poner peor. Lo que a ti te va a librar y lo que a mí me va a librar es que viene ese día y vamos a ser sacados de toda esta situación. Pero mira, tú tienes que estar firme, tienes que buscar al Señor, no andes por ahí perdiendo el tiempo, edúcate. Tú sabes cuánto es necesario estas clases. Cuánto necesarios son estos estudios para que tú conozcas tu vida, para que conozcas lo que tú vas a estar confrontando, las cosas, y para que tengas una esperanza y para que tengas una idea bíblica clara de lo que está ocurriendo. Porque hay gente, pastor, que no saben, mire, no conocen esto, no saben que el Señor viene a dar juicio y a dar retribución. No saben que ese día es el día de la redención de ellos. Y hay pobres cristianos que andan en temor, andan preocupados porque ellos piensan que el Señor los va a dejar. Y es que hay tanto predicador parado en los púlpitos que no deberían de estar ahí. Un predicador que no te presenta perfecto, te está robando tu dinero, te está robando tu tiempo, te tiene que presentar perfecto en Cristo Jesús. Así es. La obra vicaria del Calvario es para diseminarla de esta forma. No es para convertirla en una condición para que tú te sientes en una iglesia donde un pastor engreído utilice esas cosas para manipularte. Tú eres un lavado, escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo, y esa realidad ni tú mismo la puedes cambiar. Los vasos de misericordia creados para gloria, esos vasos fueron preparados de antemano por Dios. Y de la misma forma, los vasos de ira preparados para destrucción, ni el médico chino los salva tampoco. Pero tú tienes que conocer esto, porque si no lo conoces, entonces vas a entrar en temor, vas a entrar en preocupación. No te vas a dedicar al Señor como debería de ser. Fíjate. Y sabemos que estamos salvos, pastor. No tenemos duda que estamos salvos. No estamos aquí luchando por la salvación.
no. No, estamos predicando el evangelio y estamos con ahínco haciéndolo y esperando ese día maravilloso cuando el Señor se manifestará en el aire para que seamos transformados. Vamos a hacer, pastor, una pequeña pausa y volvemos ya para el enfilando hacia el final. Bueno, aquí estamos de regreso. Hemos estado tocando un tema súper interesante. Si esto no te ha sacudido tus cimientos, si no te ha despertado, no sé qué te pueda despertar, mi hermano. Pero yo quiero en esta última parte, pastor, me gustó la exhortación que le hiciste a la iglesia a despertar de este sueño. A veces hay hermanos en un letargo que piensan que, ¿verdad? Que esto va a seguir. Y mire, tenemos que aprovechar el tiempo. No podemos perder el tiempo. Tenemos que nutrirnos de la palabra. Pablo dijo antes de partir: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia. Usted necesita crecer en este conocimiento. Usted no se puede dar el lujo de que lo estén engañando con predicacioncitas, con palabras de que lo estén moviendo su forma de pensar. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. El apóstol Pablo decía, y respecto a la venida del Señor, tampoco que escuchen cartas, ni Facebook, ni misiles, ni correos como si fueran nuestros, trayéndole el presente de hoy. Hay muchas predicaciones, hermanos, que están desinformando al pueblo. Y no estamos siendo alarmistas, ni estamos trayendo un mensaje de alarma. No, estamos siendo realistas. Y fíjate que no hemos puesto en tela de juicio tu salvación. Tu salvación está tan firme como el cielo. Tu salvación está firme. Con esa sola ofrenda Cristo te hizo perfecto para siempre. Y si Cristo viene ahora mismo, estamos listos para irnos con Él. Pero al mismo tiempo, usted no puede darse el lujo de perder el tiempo. Usted no puede enredarse en las cosas de esta vida. Aunque usted tenga trabajo, no hay excusa. No es que tengo mucho trabajo, tengo muchos compromisos. Usted no puede dejar que nada en esta vida le quite el primado en su vida, el primer lugar, que es Jesucristo. Primero que su mujer, primero que sus hijos, es el Señor, la palabra, su crecimiento espiritual. Pastor, ¿qué palabra final le puede decir a la iglesia que nos está escuchando en esta hora? Yo pienso que es bien importante que mantengamos nuestra fidelidad. La fidelidad comienza en tu hogar, fidelidad con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, con tus niños. Que vivas una vida ordenada, que dediques tiempo para el Señor, que dediques tiempo para tu prójimo, dedica tiempo para los que lo necesitan.